Hablar de la depresión, ese cambio tan drástico en la activa para vida, este medio como quien dice, particular. internamente se arma. La neurociencia abre muchas puertas respecto al aprendizaje y el sistema cognitivo. Estos conocimientos son muy necesarios a la hora de crear abordajes para trabajar tanto con niños, adolescentes y adultos que necesiten modificar sus creencias primarias. Mara, psicóloga, terapeuta holística y bioneurodesprogramadora. ¿Sí? Sí. Bien, ¿y cómo es todo eso junto? ¿Un camino, una alianza, un concepto solo? ¿Cómo fuiste llegando ahí? Ha sido un camino. Bueno, desde la facultad siempre me ha fascinado como la integración de la parte social y educativa y de la parte científica. Y a través de la bioneurodesprogramación pude lograr entender cómo utilizar la que ahora se llama neuroeducación. La neuroeducación es la aplicación al ámbito de la educación de la psicología cognitiva, sobre todo, de la neurociencia y de la pedagogía. ¿Qué significa eso? Yo siempre he trabajado más que todo con niños y adolescentes o con grupos y me ha fascinado desde que era chiquita el proceso de aprendizaje, cómo aprendemos y cómo podemos también reaprender, porque no es que se aprende solo una vez. La neurociencia está demostrando que podemos seguir aprendiendo hasta la edad adulta, hasta que ya todo nuestro cerebro y todas nuestras neuronas están conformadas, podemos seguir cambiando y ampliando nuestro proceso de aprendizaje. Y este proceso entonces que ya es, digamos, continuo, por lo menos donde nos das esto como novedad reciente o relativamente reciente. Es relativamente reciente. ¿Y qué ventajas podría tener? Bueno, la ventaja es sobre todo que no somos sistemas fijos. O sea, lo que grabamos en nuestros programas cuando somos niños, y ahí para explicártelo te voy a explicar un poco cómo funciona el proceso de aprendizaje. Perfecto. Se puede transformar a lo largo de la vida. Bueno, ¿cómo aprendemos de niños? Hasta los 3 años de vida aprendemos a través de la que se llaman neuronas espejos. Las neuronas espejos son neuronas que registran lo que pasa a nuestro alrededor y grabamos adentro de nuestro subconsciente. Cuando somos chiquitos, nuestras ondas cerebrales están en ondas alfas, ondas a baja frecuencia. Entonces, todo lo que pasa afuera lo grabamos adentro. Y nos sirve tampoco que ponamos una atención o un movimiento. Estudios demuestran que simplemente observando a alguien que se mueve o que hace una expresión facial, los niños lo pueden reconocer e identificar. Y a través de esas neuronas espejo se van formando los primeros caminitos o autopistas, como me gusta definirlas, de patrones, ¿sí? Más veo una cosa que se manifiesta afuera, más ese caminito y esa autopista toma más poder, viene elegida como camino preferencial. Bien, entonces, ¿qué pasa? Cuando somos chiquitos, tenemos nuestras neuronas, que son las células cerebrales, empiezan a establecer estas conexiones. Y la neurociencia está demostrando que realmente el aprendizaje no está en las neuronas, sino que está en la capacidad de las neuronas de conectarse. Así que a través de las neuronas espejos, el niño aprende de lo que lo rodea. Aprende y graba, aprende y graba. Y cuanto más una expresión se manifiesta, más esa autopista y esa vía toma fuerza y poder. A los 3 años tenemos la primera poda sináptica, que significa que nuestro cerebro va a cortar todas las conexiones que no usamos.
Esto es sorprendente porque en nuestro cerebro están 100.000 millones de neuronas, pero tenemos 1.000 billones de conexiones. Entonces, el proceso de aprendizaje no está en las neuronas, está en las conexiones. Y estas conexiones y la capacidad de poder trabajar a través de las conexiones, de crear nuevos circuitos, de transformar los circuitos que ya existen, es la base de la neurociencia y de la neuroeducación. ¿Y esto en los patrones adultos funciona parecido, igual o distinto? Funciona parecido. ¿Por qué? Cuando crecemos, no son solamente las neuronas espejo, aunque sigan su proceso dentro de nuestro cerebro. Empezamos un proceso de aprendizaje que es un poquito más consciente. A ver, ¿cómo funciona el aprendizaje? El psicólogo Robert Siegel dice que si miramos el cerebro de lado, podemos verlo como una casa de 2 pisos. La parte más baja es la parte del cerebro más antiguo, más animal, del cerebro reptiliano, que es la parte del sistema límbico. Esto podemos definirlo como un cerebro que actúa, ¿sí? Todo lo que pasa y está relacionado con el sistema límbico funciona en reacción a lo que pasa en mi ambiente y en mi territorio. La parte de arriba, el segundo piso de la casa, sería la parte del neocórtex, la parte de la corteza frontal, la parte más evoluta del cerebro, que es la parte que se ocupa de moderar los comportamientos, las acciones no reactivas, el almacenamiento de la información. Es importante entender que el neocórtex sigue creciendo y sigue desarrollándose hasta los 20 años. Para que un aprendizaje pueda instaurarse, o sea, entrar desde percibo a almaceno, tengo que hablar de otra parte de nuestro cerebro, que es la amígdala, que sería como la escalerita entre el primer piso y el segundo piso de la casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las emociones son demasiado fuertes, la amígdala no logra activarse y funcionamos solo con nuestro cerebro límbico, solo en la reacción. Mientras, cuando podemos moderar las emociones, reconocerlas, esa escalerita aparece y podemos empezar a llegar a la parte donde conscientemente podemos almacenar las informaciones. Muy bien, ¿qué se ha descubierto? Que las conexiones y ese proceso de almacenamiento no se hace de una vez, sino que a través de la plasticidad cerebral, esa capacidad de conexión y de crear conexiones nuevas se puede entrenar a lo largo de toda la vida. Así que hay 2 buenas noticias. Hay 2 buenas noticias. Una, que nosotros podemos seguir generando nuestro sistema de redes aunque dejemos la juventud. Exactamente. Y otra, que independientemente de que haya zonas dañadas o que no hayan sido utilizadas, se pueden regenerar. Exactamente. De hecho, el trabajo de la bioneurodesprogramación está en tratar de crear conexiones nuevas, corregir las conexiones dañadas, separar las conexiones que están instauradas de manera demasiado fuerte, como en los trastornos obsesivo-compulsivos o en shock de estrés traumático. Correcto. ¿No? Entonces, como bioneurodesprogramadora, mi desafío es todo el tiempo ir a ver cómo reconstruir estas autopistas y cómo educar a la persona a darse cuenta de cómo funciona su cerebro, cómo funciona su proceso de aprendizaje y de almacenamiento, para que pueda reeducarse solito. De hecho, las terapias que yo doy no son venís en terapia y ahí ya está, ¿no? Te doy tareas, voy Claro. como a casa, necesitas seguir trabajando, así como cuando vas a la escuela y Sí, necesitas seguir trabajando en la casa con la práctica, porque la práctica y la motivación, que son partes fundamentales del proceso de aprendizaje, requieren nuestra atención. Perfecto. Y decime, si yo, entonces, a ver, hay una parte en donde el facilitador, en este caso ustedes o vos,
llegan a la persona a través de determinadas estrategias. Sí. Y por el otro lado, la educación de esa persona, un nuevo modelo de educación, o sea que de alguna manera estamos adhiriendo a una transformación. Sí. Bien, y es importante esa conciencia de la persona que viene a tratarse para sostener su propio cambio. Por supuesto, porque si no me vestiría de bruja, me pondría una gorrita, una varita mágica y haría felices a todo el mundo. Mientras esa técnica sí es mágica, pero solamente con las personas que muestran un fuerte compromiso con su proceso de sanación. Porque va desde la rehabilitación de lo que está dañado a la construcción de algo que funciona bien. Entonces es súper fundamental el compromiso y la motivación, como te decía antes, de uno. Bien. Y esto no solo nosotros como seres adultos, sino nosotros como educadores de los niños de mañana. Y decime, y ahí me quedó como una idea pendiente, que es la de pensarnos cuando éramos niños, que tomamos como en espejo todo lo que pasa en nuestro ambiente, que puede ser positivo, alentador y nutritivo o no. Y en consecuencia esos programitas van quedando allí. Entonces cuando una persona viene y no tiene la capacidad per se de hacerse cargo de sí mismo, por ejemplo, puede pasar, la bioneurodesprogramación puede facilitar llegar a lugares que me permitan darme cuenta de lo bueno y lindo que podría ser hacerme cargo de mí o querer cambiar. Bueno, por supuesto, quizás si una persona viene con esto a consulta, la primera cosa que vamos a investigar es por qué siente que no puede hacerse cargo de ella misma, ¿sí? Y la mayoría de las veces vemos que las personas que no se pueden hacer cargo de ellas mismas son personas que durante su infancia han sido no escuchados o muy exigidos o no tenían un lugar adentro de su territorio. Entonces empezaron a grabar programas que le dicen no sos suficiente, o sos un boludo, o son las cosas que tenés para decir no sirven, o acá no tenés un lugar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a estos lugares? Utilizamos técnicas que modifican la vibración de nuestras ondas cerebrales, ¿sí? Como te decía, el aprendizaje y los recuerdos se activan cuando se activan conexiones entre las neuronas. Y cuando todas las neuronas vibran en la misma frecuencia, se crea un circuito, se crea un sistema y ahí podemos acceder. Bien. Entonces, a través de ejercicios de contemplación, de atención plena, mindfulness, atención plena o atención en alerta, lo que hacemos es bajar el desnivel de las ondas cerebrales para acceder a un estado en el cual el diálogo interno, o que yo llamo la loquita de la casa, que es esta parte mental que sigue hablando y repitiendo su discurso, se calla. Y cuando se calla, podemos empezar a conectar con lo que sentimos, con lo que nos está pasando. Y ahí entramos en el subconsciente. El subconsciente es esta parte de nuestra mente donde está grabada toda la información. Es como que entramos en el fantástico mundo de las autopistas. Y es ahí donde entonces se daría el primer paso para la conciencia de reparación, la autoconciencia. Sí. Y si aunque con la autoconciencia sola no es suficiente. Claro. No Por eso digo que es un camino como de ida y vuelta, de acompañamiento y conciencia. Exactamente. Autoconciencia. Y si le tuviéramos que decir claves para seguir aprendiendo a las personas en estos términos, en este modelo transformador, autotransformador y transformador, vos como transformadora, ¿qué le podríamos decir? Bueno, que es súper importante una educación a la inteligencia emocional. Es súper importante aprender a reconocer nuestras emociones, aprender a manifestarlas, aprender a reconocer las emociones de los otros, porque somos seres sociales, que vivimos en un entorno que es cooperativo y nuestro aprendizaje es cooperativo. Aprendemos a través de los demás. Segunda cosa súper importante es la contemplación.
dedicarnos momentos de silencio, momentos de contacto con nuestro cuerpo y con lo que nos está pasando, y no estar todo el tiempo encerrado en el flujo de los pensamientos. Esas dos son las dos cosas principales, y una más es el pensamiento positivo. ¿En qué sentido? En el sentido de hacernos conscientes de que creamos las realidades que sentimos, que todo empieza desde autopistas y programas que tenemos grabados en nuestro cerebro. Bueno, la verdad que me ha resultado muy claro y no sé, ¿te gustaría decir algo más sobre tu carrera, sobre tus motivos? Me gustaría hacer una invitación. Dale. A vos o a quien nos está escuchando. ¿Cómo no? Una de las aplicaciones que uso de todo esto es la gimnasia neural. Wow. ¿Qué es? Ahora es muy de moda el fitness. Sí, correcto. ¿Sí? Por eso me pensé en el todo barrio, mi gimnasio. Todo el mundo va al gimnasio, quiere un cuerpo bonito, y lo que no acabamos de entender, o sea, lo que está demostrando ahora la neurociencia, es que podemos poner en forma nuestro cerebro también. Correcto. Bien. Entonces, la propuesta que yo hago es un taller online para que sea abierto a todos en cualquier lugar del mundo en donde estén. Y en este ejercicio de gimnasia neural vamos a entrenar la atención plena, o sea, hacemos este ejercicio de presencia que acalla el diálogo interno, y usamos protocolos de rastreo del subconsciente para ir indagando temas. Cada semana es un tema diferente, no es necesario participar de todos los momentos o los encuentros, y se van indagando en el subconsciente cuáles son los peajes con que pagamos la autopista de un tema cualquiera. Y así empezamos a reconocer patrones. Y más reconocemos patrones, más podemos armar un mapa de de cómo funciona nuestra mente. Y por último, además de ese ejercicio de entrenamiento, lo que hacemos es compartir tips de botiquín emocional. O sea, de cómo a través el manejo de nuestras emociones, de la respiración, de pequeñas prácticas, podemos influenciar nuestro cerebro a secretar neurotransmisores, o a aprender rutinas nuevas, a generar nuevas autopistas. O sea, gimnasio neural online. Gimnasia neural online. O sea, una participación activa para este medio particularmente. Exactamente, para todos los que llegan. Me parece que vamos a tener que profundizar sobre estas ideas en otra reunión. Bueno, Muchísimas gusto. gracias. Muchas gracias.